Hola, bienvenidos a esta cita que ya se está haciendo una grata costumbre de participar con ustedes en una conversación, en una forma de intercambio de temas, de intercambio de datos con respecto a lo que estamos viviendo con esta pandemia del COVID-19, del coronavirus, que, bueno, pues ha registrado ya cifras por encima de los 3 millones de contagiados en todo el mundo. Hoy Estados Unidos también rebasó el millón de personas contagiadas. Ya están estos números destacándose prácticamente en todas partes y lo que está representando este movimiento que, pues como hemos comentado ya en algunas ocasiones, hay quienes creen que no es cierto, que es un invento, que es todo un complot y bueno, todo lo que va sucediendo con toda esta situación. Gracias por estar acompañándonos. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener que entrar con un personaje que ha cobrado una gran notoriedad, pero que hoy se pasó de tueste. La verdad es que el día de hoy el vocero del gobierno federal, Hugo López-Gatell, se salió completamente de sus atribuciones, se excedió en los comentarios que hizo, tanto en materia de información sobre la secretaria contagiada, como las advertencias y señalamientos, el tema de las mascarillas también, de pronto haciendo comentarios totalmente desafortunados, desatinados. Vamos a platicarlo hoy en el curso de la transmisión porque pues se trata de un asunto fundamental, no es un asunto poco importante, es un asunto que tiene su relevancia, que tiene su importancia de acuerdo a lo que se ha presentado. Pero vamos empezando con algo bonito. Saludos a Lourdes Barragán, buenas noches. Romárico Velázquez, saludos. Romárico hasta Nebraska, por cierto, que ustedes que tienen allá empacadoras de carne, está el presidente Trump presionando para que las empacadoras puedan mantenerse abiertas con la producción de carne, es en el procesamiento de carne, es lo que está haciendo el presidente Trump. Mili Naveja dice, hoy me dan cifras de que los hospitales del IMSS comienzan a colapsar en Jalisco. Tenemos ya información muy concreta de que están colapsando en Ciudad de México. Más que colapsando, algunos ya están llegando a sus límites. Hay todavía, según dice la información, un 50% de capacidad, pero o sea, pensando en aquellos que no han llegado a su límite, y esto pues tiene que ir sucediendo en toda la República Mexicana. Y bueno, pues si esto nos abona lo que está pasando en Jalisco, pues nos da también una idea de lo que está pasando en otras localidades. Yo creo, y esta es una mera percepción, que los que van a colapsar feo son los del Estado de México. Me da la impresión de que en las próximas semanas los principales problemas van a ser en el Estado de México, pero bueno, ojalá y no, ojalá todo esté bajo control. Saludos, Rafa Flores y Sonia Robles, gracias por estar participando, por estar aquí presentes. Pero les decía, vamos empezando con algo agradable. Hoy en su noticiero de la mañana, Ciro Gómez Leiva reprodujo una versión que me dicen que ya se conoce en algunos lados, pero fíjense que hay en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, un edificio bastante feo, fue un edificio muy premiado por allá por la década de Díaz Ordaz. Este edificio creo que fue uno de los primeros, si no el primer multifamiliar que se construyó en la Ciudad de México. Es enorme, enorme, enorme. No sé cuántos departamentos haya, pero es muy, muy grande. Les digo que en su tiempo, pues fue modelo cuando el modelo socialista imperaba a diestra y siniestra. Bueno, este edificio está frente al Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE y allí se hacen manifestaciones de parte de los vecinos. Y hoy Ciro Gómez Leiva en su noticiero presentó algo de lo que sucedía y voy a poner la voz incluso de lo que dijo Ciro hoy en su noticiero. Los habitantes del museo familiar de Félix Cuevas de la ciudad de Coyoacán, el Miguel Alemán, ¿no? Que a las 2 veces. Lo hacen a las 8 y a las 9 de la noche. 8 y 9 de la noche, ponen música, juegan con sus celulares y en apoyo a los doctores del gran hospital 20 de noviembre que está enfrente. Bueno, el chiste era que escucharan el ruido. Esto hoy lo reprodujo
Ciro Gómez Leiva en su noticiero, y pues lo quise compartir con ustedes, dándole el crédito a quien crédito merece con respecto a esto. Pero así como criticamos y censuramos, y lo seguiremos haciendo, el maltrato en contra del personal clínico, que su único pecado es arriesgar su vida para tratar de atender a las personas que van llegando a las clínicas y hospitales, pues de la misma manera hay que reconocer ese tipo de expresiones en donde la gente reconoce el esfuerzo, el trabajo del personal médico, de enfermería, de servicio, todos los que están haciendo un gran trabajo para luchar contra esta pandemia. Así que el reconocimiento para las personas que están en este enorme edificio en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Muy buenas noches para Fabi Jauregui, quien nos está saludando ya. Saludos cordiales igual. Saludos para Carlos Guillermo Smite, Ofelia Naveja, Vicente Herrera, Rafa Saavedra. Rafa, un gran abrazo. Julián Poder Alvarado. Julián, ¿qué tal? Saludo a Tepatitlán, Leti de la Vega. Leti, qué gusto. Elizabeth Gómez Gutiérrez, también saludos en Tepatitlán, Jalisco. Saludos, Lucy Bustamante en Sinaloa. Rafa Saavedra, Estado de México, es el Nueva York mexicano. Vamos a ver todavía cómo se dan los movimientos, Rafa. Yo lo estoy especulando porque antier ya se estaba hablando de una situación difícil en el Estado de México. Vamos a ver de qué manera. Saludos, Pepe Díaz de Serra. Leti de la Vega, no estás equivocado. En Chalco siguen con sus fiestas patronales. Es cierto, fíjate que lo vi imágenes de las fiestas patronales no solamente en Chalco, en varias localidades del Estado de México se han mantenido con este tipo de fiestas, Leti. Estos festejos son exageradamente concurridos, y adiós con la distancia social, no se da. Pepe Díaz de César, saludos, con el gusto de escucharte y con el gusto de que estés del otro lado, Pepe. Saludos también a Jesús Efraín Martínez Aguilar, Raúl Miranda, Carmen Abeja y Carlos Guillermo Smite. Hola, Juan María, qué buenas nos tienes. Pues espero tenerles más bien información. Saludos a Mari Castro Naveja, que ya está rehabilitada después de su cumpleaños, así que ya está nuevamente por aquí. Miren, hay una materia en la cual su servidor se ha desempeñado por muchos años y que la conoce perfectamente, que es la responsabilidad que tiene un vocero. Un vocero es aquel que representa la voz, representa la información de una institución, de una persona. Y en este caso, a Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, se le encomendó desde el principio fungir como el vocero diario de la pandemia, de tal suerte que estuviera en un principio orientando a las personas, y al mismo tiempo se fue dando pie para que se produjese una sesión informativa en la cual debe de dar información puntual de cómo se va moviendo la pandemia en el caso de México. Esa es la tarea que debe de tener fundamentalmente Hugo López-Gatell. Bueno, pues el día de hoy el señor se excedió en diferentes momentos. Miren, ahora con respecto ayer les informaba que la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, se contagió de COVID-19. Esto fue el día 20 de abril. La información se supo porque la misma secretaria lo subió a Twitter. Esa fue la forma en que nos enteramos de que había sucedido esta situación. Bien, el detalle es que lo ocultaron. Si no lo da ella a conocer, pues nunca lo hubiéramos sabido. Hoy le plantearon la pregunta y escuchen ustedes la manera en que responde el subsecretario. De Función Pública, Irma Heréndira Sandoval Ballesteros. La doctora está en perfectas condiciones, efectivamente, como ella misma lo hizo público. Tuvo COVID, un COVID leve, como ocurre en 80% de las personas, y se aplicó el protocolo normal que se usa en todas las personas del estudio de contactos, el estudio de casos y contactos. Su familia, muy querida también, está en perfectas condiciones, ninguno fue... A ver, vamos por partes. Dice, un COVID leve. Perdón, iba a decir otra palabra. Hay COVID leve. Sabíamos, ¿no? Hay atípicos y hay contagiados que se manifiestan, que hasta ahora es lo que sabíamos, ¿no? Pero en su afán de tratar de
bajarle temperatura al tema, dice muy leve. Segundo, su familia, que es una familia muy querida, él puede estar enamorado de quien le dé su gana, pero tiene que aplicarse. Bien, pues como ayer tengo que ofrecerles una disculpa porque esto no está caminando como yo quisiera. Es segunda ocasión en 2 días que se me interrumpe la transmisión y yo, como lo he venido diciendo, estoy convencido de que son fallas del sistema de Internet. Me decían algunas personas que hay una gran saturación de transmisiones en vivo y sí, lo sé que habemos muchas personas que estamos haciendo este tipo de esfuerzos, este tipo de transmisiones que espero que sean de utilidad y que, bueno, pues estemos aportando algo, aprovechando de que las redes sociales nos dan esta facilidad de comunicación, estas vías que nos enlazan y que, bueno, pues en una etapa tan difícil como es la cuarentena, pues es propicio tener este tipo de encuentros, este tipo de acercamientos que dan de alguna manera un momento de intercambio, un momento de conocer y de saber cosas de lo que está sucediendo en todo el mundo. Y bueno, pues gracias a Yolanda Rodríguez, a Carmen Abeja, que dicen que ya me escucha. Hace rato que no me escuchaba. Bueno, pues voy a retomar. Básicamente les estaba hablando del vocero López-Gatell. ¿Por qué? Porque lo que les comentaba, él tiene la responsabilidad de informarnos puntualmente cuáles son las cifras que se están produciendo todos los días en el país. Esa es su tarea específica, es informar, al mismo tiempo orientar, dar elementos suficientes para que la gente, todos tengamos elementos para saber cómo cuidarnos. Esa sería su tarea. Que si el presidente es todopoderoso y que por los poderes que le ha conferido la naturaleza está lejos de contraer o contagiarse el COVID, ese no es asunto del vocero. El vocero tendría que ser un técnico aplicado a términos científicos y nos ha mentido desde el principio, nos ha tratado de engañar desde el principio con las formas de medición. Duró mucho tiempo dando la información hasta que nos dijo que era un sistema muestral una vez que empezaron a cuestionarlo sobre las cifras. Posteriormente empezó a dar críticas contra gobiernos, concretamente contra el de Jalisco, contra el de Baja California, en ámbitos que no le competen, porque él no es político, o si es político que se dedique a la grilla, pero en este caso lo están poniendo por cuestiones técnicas. Les decía, el día de hoy se pasó de la raya. Se pasó de la raya en el momento en que sale a tratar de justificar la información que se ocultó en torno al contagio de la secretaria de la Función Pública. Esto ocurrió el 20 de abril. Hoy estamos a 29. Apenas antier se supo, y porque fue la propia secretaria quien lo dio a conocer. Quiero decirles que en estas circunstancias, el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, cuando se contagió, lo hizo público. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, cuando su esposa dio positivo, lo dio a conocer. Pero no solamente fuera del país, también aquí en México, 3 gobernadores, el de Tabasco, que es de Morena, el de Hidalgo, que es del PRI, y el de Querétaro, que es del PAN, los 3 informaron cuando se contagiaron de COVID-19. El representante de México ante Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, tuvo que difundirlo a través del Universal en un artículo porque pues no le dieron pie para que se informara. ¿Por qué ocultan? Son seres humanos. Los funcionarios públicos finalmente son seres humanos, nada más. Entonces, este funcionario que sigue mintiendo y sigue engañando. No solamente eso, déjenme saludar a quienes están haciéndome el favor de retomar la comunicación. Elizabeth Gómez, Gaby Becerra, Jaime Matos, gracias Jaime por toda tu información, Vicente Herrera, Célida Pérez Payán, Mili te decía que son asintomáticos, no atípicos, sí tienes razón, son asintomáticos, gracias por la aclaración. Ese tipo de cosas, ni modo que yo me ponga picudo y empiece a decir, no dije, no, pues si uno comete errores, ¿qué problema? Se pueden aclarar y no pasa nada, pues somos seres humanos tan pedestres como el que más, ¿no? Gracias, Pili, por la aclaración. También a Marce, gracias. Saludos, Ofelia, Víctor, Gloria, Naveja, por estar haciéndose presentes. Dice Víctor, está haciendo más el Mencho entregando despensas en Salamanca
que el presidente López Obrador, y no solamente el Mencho, Víctor, también la hija del Chapo Guzmán, están dando en otras localidades del país, los del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y bueno, pues este tema ya lo abordamos en algún momento, diciendo que pues son despensas, ¿no? Yo no sé si hay que calificarlos como héroes, como en días pasados les comentaba que una persona pedía que se le diera ese trato, porque decía, pues si nosotros también estamos dando alimentos a las personas. Pero sigo con el caso del vocero López-Gatell, que el día de hoy se ocupa del tema de las mascarillas y lo hace otra vez en términos despectivos. Otra vez diciendo y tratándonos como tontos. Lo peor es que lo hace tratándonos como si fuéramos unos niños tontos. Dice, es que yo no estoy tan de acuerdo con que se esté usando la mascarilla porque la gente pues puede llegar el momento en que se olvide de las otras medidas que son mucho más importantes, como lavarse las manos, como todas las medidas que desde el principio sabemos que debemos mantenernos y que es verdaderamente absurdo. Oye, pues si no somos retrasados mentales, no somos niños que nos estén diciendo de toda esta información que están dando, la verdad es que, la verdad no entiendo. Está diciendo López-Gatell que las mascarillas provocan que la gente deje de hacer las cosas que corresponden para luchar contra la epidemia. Y bueno, en otros términos, esto es lo que estaba diciendo. Otras medidas. En conclusión, no me parece inconveniente que algunas autoridades sanitarias estatales, incluida la Ciudad de México, recomienden el uso de cubrebocas. Como hemos dicho, es un auxiliar. Pero si por estar atentos al cubrebocas empezamos a reducir la atención de las otras medidas de mitigación masiva, pues estamos desviando la atención y estaríamos reduciendo las medidas más efectivas. Entonces, eso sí sería inconveniente. En el caso de la Ciudad de México, conocemos que no es el caso. De hecho, la Ciudad de México es la zona, la entidad federativa con la más amplia y grande y sostenida reducción de la movilidad en todo el país. Y es la que en este momento está contribuyendo mucho más a la reducción de los contagios. Entonces, ahí estamos tranquilos. Pero ayer hablábamos de esta situación de algunos municipios en donde le ponen un gran empeño al tema del cubrebocas y otras medidas que son las fundamentales, la suspensión de los trabajos no esenciales, no está siendo cuidada con la misma intensidad. Pongan ustedes atención de qué es lo que hace el señor. Primero, tratar de quedar bien a como dé lugar con Claudia Sheinbaum. No vaya a ser que en el 24 sea la presidenta de México y él sueñe con estar en el gabinete, o que quede mal con López Obrador. La forma en que está tratando de justificar que en la Ciudad de México ahora se esté recomendando el uso de la mascarilla, porque el que está quedando mal es él. Él es quien ha venido diciendo que no es recomendable la mascarilla y sí se va con todo contra los municipios que lo han venido promoviendo. Miren, yo he salido poco, realmente en esta cuarentena he salido poco, pero las veces que he salido me ha llamado la atención, porque he ido al banco, es a donde he ido, me ha llamado la atención que las personas traen su cubrebocas y entran y salen y usan el gel antibacterial, el gel alcohol. O sea, pues señor López-Gatell, no somos tarugos, no somos tontos, no somos una sociedad de retrasados mentales que no sepamos lo que debe de hacerse. La mascarilla ya sabemos que es un auxiliar, que es un protector. Es más, para que usted se entere, sabemos que la usamos para no contagiar a los demás, ni siquiera como protección propia. Y de veras es indignante que un tipo, si quiere hacer grilla, si quiere hacer política, que se afilie a un partido político y que nos deje de estar molestando y haciendo bilis con todas las formas en que está actuando quien debe ser un vocero. Él no sabe lo que es ser un vocero, ¿eh? Él no es un buen vocero, es un político que sale a tratar de ocultar y de engañar a la gente con información que muchas veces es falsa. Ni hablar, así lo tengo que decir, porque así me nace, porque así lo he visto y porque pues de esto sí sé. A lo mejor de COVID no sé nada, pero de vocería sí lo sé. Bueno, saludos Mario Sánchez, también Juan Antonio Gómez, Alejandra Pérez Manríquez,
Manrique. Saludos a Eunice Contreras y Joe Martínez. Mili dice, te explico, en la fundación que trabajo tenemos niños trasplantados de 2 a 16 años y todos, sin excepción, traen cubrebocas. Los 6 primeros meses de su trasplante no se lo bajan y saben que se deben lavar las manos todo el tiempo. ¿A poco Gatell piensa que no podemos entender los demás? Pues pareciera que no, pareciera que no, pareciera que él supone que somos gente que no responde a las necesidades y que no estamos cuidándonos como corresponde. Pero bueno, pues esta es la verdad de lo que nos está sucediendo. En términos de otras cosas que quiero estarles comentando, porque hay mucha información, ya dejo por la paz a López-Gatell para poder entrar a otros asuntos que creo que son de mucha importancia en este momento en que se está presentando en el mundo ya otro tipo de datos que vale la pena estar señalando. Hoy la Universidad de Oxford está anticipando que se avanza en la vacuna contra el COVID-19. No que ya se tenga, pero que hay avances sustanciales y esto creo que es muy, muy importante estarlo señalando porque creo que esto está siendo la esperanza que tenemos todos con respecto a al COVID y lo que está sucediendo. De tal suerte que esperamos que avancen, pero pues habrá que tener también paciencia para que la ciencia pueda hacer la parte que le corresponde en todo esto y creo que, bueno, pues esto parece ser que está dándose un fuerte avance. Vamos con las cifras del día de hoy para que tengan ustedes la información con respecto a las cifras que hoy presentó precisamente López-Gatell. Los contagiados confirmados, 16,752 y los muertos llegamos a 1,569. Ayer habían sido 1,434. ¿Se acuerdan que ayer les decía yo? Fíjense que precisamente por eso hablo de las cifras que no son confiables. Traíamos un ritmo de 100 muertos diarios y los últimos 3 días no llegábamos a veces a 80 y bueno, pues ahora otra vez se superaron. Es que van haciendo la información, la van compactando y va saliendo la información. Otra vez salieron más de 100 muertos el día de ayer, les repito la cifra, 1,434, hoy 1,569. Siguen subiendo las cifras con respecto a todo esto y bueno, pues por esa razón creo que tenemos que estar muy al pendiente. En el mundo, ¿cómo andan las cosas? Les decía, ya llegamos a 3 millones de contagiados en el mundo, 3,114,659 y en el mundo han muerto 216,989 personas. En Estados Unidos ya tienen más de 1,000 muertos. Están con 1,012,399 y los muertos alcanza la cifra de 58,348. Esa es la cifra que se está presentando en los Estados Unidos, que ya les habíamos dicho que es el epicentro del mundo, y el presidente Trump se reunió con propietarios de pequeñas empresas para hablar sobre el programa de protección de cheques de pago. Ya están llegando los apoyos en Estados Unidos a las pequeñas empresas. Y bueno, para no estar tan amargoso, para los fans de Starbucks, le tengo una buena noticia. A ver, Karenina, pon mucha atención porque tú eres de las fans y creo que los que son clientes asiduos de Starbucks han de estar desesperados. Alicia Esther, buenas noches. Miriam Mendoza, saludos. Dice igualmente Miriam, un fuerte abrazo. Rubén Ramírez Cepeda, mi amigo el locutor Rubén Ramírez, un fuerte abrazo. Rubén, saludos. Y lo mismo para Freddy Bobadilla, Eddie René Vázquez, Miriam Mendoza, ya le dijimos, Oscar Navarro, Güerito Cajetas La Bastida, gracias por estarse registrando el día de hoy. Bueno, va la nota de Starbucks. Esperan tener abiertas el 90% de sus cafeterías de Estados Unidos y supongo que cuando pasen las de Estados Unidos pasarán en otras partes del mundo. Esto en junio. Kevin Johnson, el director ejecutivo de Starbucks, precisó que espera tener abierto el 90% de las cafeterías a principios de junio. En una conferencia telefónica con inversores, precisó que esta apertura se hará con
protocolos de seguridad adecuados. En el informe de resultados del segundo trimestre de este año, el ejecutivo de la Starbucks precisó que están aprovechando su experiencia en China, donde todas las tiendas Starbucks existentes han reabierto con operaciones modificadas para tener ciertas acciones en Estados Unidos, donde estamos entrando en la fase de monitorear y adaptar para reabrir muchas más tiendas. A lo mejor algunos están diciendo, ay, Juan María se está viendo muy malinchista con Starbucks. No, les voy a decir por qué no. Porque en el momento en que empiece a reabrir Starbucks, todas las pequeñas cafeterías que hay a lo largo y ancho del país van a abrir. Y eso me dará mucho gusto porque representará que todas esas personas que se ganan poquito dinero, esas cafeterías no crean, las chiquitas, las de barrio, no ganan tanto dinero, lo van haciendo porque pues se les ocurre que es una manera de ganarse unos cuantos pesos más y va a dar mucho gusto que vayan reabriendo, que se vayan reactivando todos estos pequeños comercios porque se va a reactivar la economía, los que tienen trabajadores, los que tienen empleados, igual va a suceder, la venta de café que se produce en México igual va a tener ingresos los campesinos, productores de café. Por eso me da gusto el hecho de Starbucks, no crean que se lo estoy manifestando nada más por lo que representa para Estados Unidos y porque se trata de una cadena con mucha acreditación. Entonces, lo estoy dando la explicación del por qué vale la pena que estemos hablando de todo esto. Y bueno, también, pues con toda la información que podemos seguir proporcionando, Lourdes Barragán, Juan María, ya se votó la ley de amnistía en el Senado. ¿Y ahora qué hacemos con la delincuencia? Estoy de acuerdo con el uso del cubrebocas, pero considero que es un arma de doble filo. Un amigo fue asaltado a las 6 de la tarde en Niños Héroes y Washington con pistola y los 3 tipos traían cubrebocas. Lamentablemente, híjole, la delincuencia va terrible, todo apunta para que en abril tengamos más de 3,000 homicidios dolosos, es decir, va a ser el mes más alto en número de muertos en la historia de México. Ya les había comentado que durante abril el promedio anda por ahí de los 85 muertos diarios. Por lo tanto, pues la delincuencia sigue siendo un problema muy, muy serio en el país al que nos estamos enfrentando y que ese tipo de manifestaciones que dice Lourdes, pues creo, y lamentablemente hay que decirlo de esa manera, conforme vaya produciéndose un mayor número de desempleo, va a haber más problemas con la delincuencia. Fíjense ustedes, les voy a dar un dato. Antes, saludos a Julio Sánchez Abarca, también a Rubén González Arreola, Jesús Efraín Martínez, el Güerito Cajeta, la Bastida Jasso. Muy interesantes tus comentarios, espero y se componga esto. Yo también. Saludos a Alejandro Gascón y Luis Gómez. Bien, les voy a dar un dato que es producto de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio y Servicios. Se calcula que a causa de esta pandemia se van a perder 1,5 millones de empleos. 1,5 millones de empleos. Les recuerdo que el año pasado se generaron 326,000 empleos aproximadamente. Son los que se crearon durante todo el año pasado, ¿sí? También la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos estimó que cerca de 700,000 personas se quedarán sin empleo durante el mes de abril. Si bien es cierto que en marzo hubo un pequeño repunte, porque pues todavía no teníamos la generalización del coronavirus, pero lo que está previéndose es que este mes de abril los desempleos crezcan de manera exponencial. Y pues esto es sumamente delicado, es sumamente preocupante. Jesús Efraín Martínez Aguilar, pero esa ley para que se aplique tardará unos meses más. Bueno, lo que están buscando, Jesús Efraín, es que rápidamente salgan de las cárceles los que los que han delinquido por primera ocasión, porque lo que quieren es evitar el número de contagios. Eso es lo que han venido señalando. Pues vamos a ver bajo qué circunstancias se dan. Y a propósito de cárceles, miren, híjole, creo que les voy a comentar ahorita eso, pero antes esta información que es muy importante. En el mundo hay
1.700 millones de personas con al menos una enfermedad que podría agravar el impacto del coronavirus. Y no es solo cosa de los mayores. Una cuarta parte de la población en edad de trabajar tienen alguna patología previa que les debilita ante el virus. Los autores de estos cálculos creen esencial identificar a quienes la sufren y determinar el riesgo extra de cada patología para proteger a los más expuestos antes del desconfinamiento o para priorizarlos en el reparto de las futuras vacunas. Aunque aún queda mucho por saber sobre los factores que agravan el curso del COVID-19, las principales instituciones médicas han publicado guías de urgencia sobre las enfermedades y condiciones previas que podrían hacer que el coronavirus mostrara su lado más oscuro, además de la edad avanzada. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud destaca, ahí van, las enfermedades respiratorias crónicas, las coronarias, el cáncer o la diabetes, mientras los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos o el Ministerio de Sanidad español amplían la lista para incluir a los enfermos renales crónicos, a los que tienen asma grave, obesidad excesiva, trastornos neurológicos o VIH. La lista aún no está cerrada y no es universal. El hecho es que, como les comentaba, hay 1.700 millones de personas en el mundo que tienen enfermedades que los pueden hacer más proclives al COVID o que esas enfermedades les den más problemas todavía que esta pandemia. Y son datos que van saliendo así paulatinamente. Muchos saludos a Marta Aceves López, gracias por estas participaciones que se están registrando. Y miren, les quería comentar en otros términos que el doctor Anthony Fauci, el de Estados Unidos, reitera que está casi seguro de que el coronavirus regresará a fin de año. La máxima autoridad de Estados Unidos a cargo de la enfermedad, de las enfermedades infecciosas, dijo que está casi seguro de que volverá cuando se le preguntó sobre la posibilidad de una segunda ola de COVID-19 a finales de año. En mi opinión, dijo Fauci, es inevitable que regrese el virus, dijo mientras hablaba en el Club Económico de Washington. Dijo que el coronavirus se ha extendido a nivel mundial y señaló que estamos comenzando a ver casos en partes del sur de África. No va a desaparecer del planeta y que cómo la manejemos determinará el futuro que tenga esta situación. Así que ya no es la primera vez que está advirtiéndose que se estén dando este tipo de situaciones. Ya en África están registrando casos. Todo esto es sobre todo para subrayarle a aquellas personas que no la creen, que no creen que esto es en serio. Miren, hoy Vladimir Putin advirtió que vienen tiempos difíciles en Rusia debido a la pandemia. El presidente dijo en una locución por televisión que el país se prepara para afrontar tiempos difíciles debido a la pandemia. El aumento diario de los casos se ha estabilizado relativamente, pero esto no debe calmarnos. La situación sigue siendo muy grave. El pico no ha quedado atrás. Estamos a punto de enfrentar una nueva y agotadora fase de pandemia. O sea, los mandatarios responsables no temen advertir que está siendo un problema combatir la pandemia. Es parte de su responsabilidad, porque si lo hacen, si un líder da información real, la gente le cree y actúa en consecuencia. Cuando los mandatarios salen con poses de que ya estamos domando y de que ya estamos saliendo adelante, no. En el caso de México vamos entendiendo que las mismas autoridades advirtieron que la parte más alta para México sería hacia el 8 de mayo. Es decir, todavía nos faltan casi 2 semanas de que vaya creciendo la cifra de contagiados y de muertos. Esto hay que estarlo diciendo de tal manera insistente para poderlo subrayar. Les insisto, en Estados Unidos ya pasa el 1,000,000 de infectados. Esto llegó después de que lo ha informado la Universidad Johns Hopkins, que es la que ha estado al mando de estas informaciones que se están dando en el mundo. Entonces, pues vamos tratando de mantener los cuidados que debemos tener con respecto a la pandemia. ¿Les parece si les hablo antes de salir de este tema? Miren, hay muchas discusiones entre Estados Unidos y China. ¿Por qué? Porque en China es donde se origina por allá por noviembre.
y trascendió desde noviembre que alguna parte de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos empezó a girar la información. La ignoró el presidente Trump. China, la comunidad de Wuhan, donde empezó la pandemia, la ocultaron. Los chinos ocultan mucho, los chinos juegan mucho con la información. Total que hasta enero, cuando ya era insostenible, dieron a conocer que estaba registrándose un gran número de casos de contagio de un virus diferente, de una cepa distinta del COVID, del SARS. Esto empezó a decirse, ¿por qué? Porque era una epidemia de un tipo de neumonía diferente a las que se conocían como la neumonía, como la que se registró aquí en México cuando se registró la H1N1, cuando se registró todo esto y que, bueno, dijo, es una nueva cepa la que se está registrando. Y entonces a partir de allí empezaron las advertencias en Europa, las situaciones en Italia, las situaciones en España, y en ese peloteo China y Estados Unidos van y vienen con culpas. Bueno, pues ahora China acusa a políticos de Estados Unidos de decir mentiras descaradas sobre la pandemia. Pekín acusó a los políticos estadounidenses de decir mentiras descaradas sobre la pandemia del nuevo coronavirus después de que el presidente Trump sugiriera el lunes que podría pedir una compensación económica a China por los daños causados. Ya saben que para Trump todo es dinero, todo se va por el dinero, pero vamos a tener, miren, cuando esto llegue a una situación ya superada o que haya una vacuna o que haya suficientes medicamentos, van a ver cómo van a salir rumores, chismes y enfrentamientos entre China y Estados Unidos. Ya lo verán, lo vamos a comentar en su momento. Bien, gracias Alejandra Ulloa. Mili dice, es aterrador para los enfermos renales pensar en perder el trasplante. Saludos, Carla Aguirre, Graciela Sandoval, un saludo por allá. Jesús Efraín Martínez, pues ya nos fregamos, pues sí. Maru Ramírez, para el 8 de mayo, los hospitales privados ya manejan que están llenos, ya no hay camas, sigan sin creer que esto está pésimo. Efectivamente, hospitales como el ABC ya han dicho en Ciudad de México que ya rebasaron su capacidad. Alicia Esther dice, mi nuera desde hace 2 meses está trabajando desde su casa y ella, por desgracia, por una bacteria perdió ambos riñones y su mamá le donó para trasplantar y lo cuida mucho. Saludos. Es el mismo caso de Mili que nos está dando. Saludos, Álvaro Fabián. Álvaro es un gran amigo, un constructor. Álvaro, ya ves qué duro les dio el presidente en días pasados a ustedes, que amenaza con que el Infonavit le dé el dinero directo a los afiliados para que se encarguen de hacer sus casitas. Y bueno, pues Álvaro es un constructor muy importante en el país. Gracias por estar escuchando el día de hoy. Quiero salirme de algunos temas. Miren, el día de hoy hay mucha polémica por lo que hizo el presidente de El Salvador. Recuerdan que ayer les compartí la fotografía de los presos que fueron ubicados en patios y que fueron todos pelones, todos en calzones y con cubrebocas. Bueno, pues hoy está una información que están dando a conocer de que hay mucha polémica con esta situación que se ha dado en El Salvador porque las autoridades combinaron en las celdas a los integrantes de pandillas rivales, un hecho que no ocurría desde el 2002. Esto luego de un repunte de la violencia entre viernes y domingo en El Salvador. Están rapados, semidesnudos y esposados, usan cubrebocas, pero están pegados piel con piel. El gobierno de El Salvador compartió en sus redes sociales varias fotografías que muestran a los integrantes de pandillas hacinados en unas cárceles de su país. Miren, espero no ser extremista en el comentario que voy a hacer. Espero no ser extremista, de veras, lo voy a decir con el mayor cuidado posible. Pero tenemos mucha gente en Los Ángeles que nos está siguiendo, que está participando en estas transmisiones. Ellos les pueden decir lo que representan las pandillas de la Mara Salvatrucha, que tiene su origen en El Salvador y que son verdaderamente violentos. Yo la verdad, créanme,
con toda mi posibilidad de ser muy humano de ese tipo de cosas, con estos jóvenes pandilleros, no me nace. La verdad no me nace porque son salvajes en la forma de tratar a los ciudadanos de diferentes ciudades de los Estados Unidos. El Salvador ha estado entre los países con mayor violencia en el mundo y es la Mara Salvatrucha, esa que está constituida por pandillas, y luego los de la calle 13 de Nueva York. Todos estos grupos han sido detenidos por Estados Unidos y luego remitidos a El Salvador, están en las cárceles. Híjole, créanme que no me puedo sentir preocupado por lo que está haciendo el presidente de El Salvador, y me temo que la sociedad salvadoreña tampoco está muy afligida con lo que está pasando, porque la verdad han hecho destrozo y medio, han matado a muchísima gente, han maltratado a mucha gente y han hecho de la violencia una forma de vida. Dice, ya anunció el Infonavit que será el mismo procedimiento para préstamos hipotecarios que para quienes construirán su casa. Esto me lo dice producción. Roberto Moncada, gracias. Águeda Velázquez, muchos saludos. Águeda, ya tu hermano por aquí se registró. Espero que hayan estado por allí los dos cuando hice el comentario de su papá antier. Saludos, Roque Jiménez, muchos saludos, Roque, gracias por estar participando. Y les digo, si hay quien se moleste y siente que me excedí en justificar, no estoy justificando, en hacer este tipo de comentarios con respecto a El Salvador, ofrezco disculpas, pero así lo veo. Pau Arrieta, justamente hoy una amiga de España me comentó que hay una pandilla que anda robando y acosando a las chicas y que la policía sabe quiénes son, pero no los pueden detener porque están protegidos por la ley. Incluso dicen que aún estando, a ver, me perdí con, que aún estando la policía presente, la pandilla amenaza a las chicas. Esto en España, según nos está diciendo Pau, con respecto a esta información que se está dando. Bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Y bueno, pues un tuit que publicó Macario Schettino, él es un economista académico del TEC de Monterrey y quien escribe con regularidad, pues creo que de lunes a viernes lo hace en el periódico El Financiero. ¿Recuerdan ustedes que hubo un trabajador de Petróleos Mexicanos que expresó a través de una carta que no está dispuesto a aceptar que le bajen el salario? Bueno, pues ahora dice Macario Schettino, háganlo todos, no hay razón para que se les reduzca el salario. Y Avi, quédate en casa, Avi, que es una tuitera, dice, aplausos al trabajador de Pemex que dijo no al descuento del 25%. Ojalá muchos más se sumen y no se dejen intimidar. El salario y el aguinaldo es un derecho de los trabajadores. Y aquí está, miren, la carta que envía el remitente, que es un trabajador de Petróleos Mexicanos. Y aquí les voy a mostrar la carta, a ver si el brillo permite. Pero esa es la carta, miren. La carta confirma, y yo quisiera creer que muchos trabajadores de Petróleos Mexicanos no van, y del gobierno en general, que les están reduciendo el sueldo, no lo van a aceptar porque es una arbitrariedad. Eso ya lo hemos comentado y creo que hoy valía la pena volverlo a sacar después de lo que se está diciendo. Creo que es muy importante. Y bueno, pues es Juan Carlos Granados, eso lo pone Salvador García Soto en su tuit. Con este oficio, el gerente de operación de contratos de Pemex Exploración, Juan Carlos Granados, rechaza que le descuenten el 25% de su salario. Bien, me parece que es una reacción muy saludable. Y para que vean lo que son las cosas, el expresidente de la mesa directiva, el político muy conocido Porfirio Muñoz Ledo, manifestó su rechazo a la iniciativa del presidente para darle al Ejecutivo, al presidente de la República, la facultad de reorientar recursos del presupuesto. Muñoz Ledo consideró que la propuesta le otorga potestades unipersonales al Ejecutivo Federal. Indicó que su postura la hizo del conocimiento de su fracción. Importante discusión de manera virtual en el grupo parlamentario de Morena, y Muñoz Ledo le sigue provocando muchos disgustos a la gente de Morena, pero pues más vale que se esté señalando todo esto porque, híjole,
no creo que me da mucho gusto entrar a los temas del petróleo, pero pues tengo que entrarle, porque ¿qué hacemos? Hoy el presidente volvió a criticar el acuerdo entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo Mexicano de Negocios, que va a permitir créditos que dará de manera directa la parte privada del banco para que las grandes empresas o medianas paguen con anticipación a las pequeñas empresas y tengan dineros. Esto ya lo expliqué mucho el día de ayer, pero hoy el presidente vuelve a salir con que la corrupción y cosas que desconoce, lamentablemente que desconoce, pero peor se los voy a poner. Dice, fíjense, el tuit de Araceli Benítez, que lo voy a leer. John Rockefeller dijo que el mejor negocio del mundo es el petróleo y el segundo mejor negocio del mundo es el petróleo mal administrado. Si Rockefeller viviera y conociera a López Obrador, seguro le diría, güey, ya, eso solo lo dije hace más de 100 años. Pero escuchen la reflexión, si de alguna manera hay que calificarlo. Bueno, saludos a Juan de la Vega y a Lidis Negrete, un saludo. Escuchen y ahorita lo comentamos. Rockefeller decía que el petróleo era el mejor negocio del mundo y el segundo decía, el mejor negocio del mundo es el petróleo mal administrado. O sea que el petróleo siempre es negocio. ¿Cómo no va a ser negocio si no se le paga renta a la naturaleza? Se extrae. ¿Cuánto cuesta extraer un barril de petróleo? $5, cuando mucho 10, 12 dólares. Ahora que estén $6, pues te sale a mano. Rockefeller decía. ¿No les parece que son palabras muy parecidas a las de Peña Nieto cuando hacía cuentas? Dice, ahora, dice, ¿cuánto cuesta producir un barril? ¿$5? ¿$6? $10, $10, dice. Si lo están vendiendo en $6, no, pues es buen negocio. Miren, voy a darles información que ya está al alcance de la mano. En Estados Unidos se calcula que en el estado de Texas, producto de la caída de los precios del petróleo, van a irse a la quiebra más de 1,000 empresas petroleras en el estado de Texas, que es el estado de mayor producción, extracción de petróleo en los Estados Unidos. Para información de López Obrador y de ustedes, hay cálculos, no hay un cálculo exacto de cuánto cuesta extraer un barril en México. ¿Por qué no hay cálculos exactos? Porque hay algunos pozos que ya están muy usados, ya están muy viejos. Por lo tanto, se trabaja mucho, se dedica mucho esfuerzo para poder extraer ese barril de petróleo. Ya producen pocos barriles y se destina a una buena cantidad de trabajadores. Pero no es solamente lo que dice López Obrador en el sentido de que, pues el petróleo lo da la naturaleza. No, a ver, espérate, tranquilo. Nadie se pone de acuerdo, o por lo menos no hay una confianza en las cifras, pero hay quienes creen que puede costar hasta $30 en México extraer un barril de petróleo. Al menos en algunos lugares puede costar desde principio a fin cerca de $30. ¿Por qué? Porque no nada más es sacarlo del subsuelo, luego hay que procesar y luego todo el proceso que también implica el transporte, el traslado, y eso va costando, va aumentando los costos. Por lo tanto, ustedes me acompañaron la semana pasada, les comentaba que cuando se cayeron los precios del crudo, el Texas, que es el de Estados Unidos, el un poquito más fino, el de nosotros es muy grueso, es mucho más difícil de procesar, no es que sea más corriente, iba a decir corriente, no, más difícil de procesar porque el petróleo maya es más grueso. Bueno, el petróleo del Texas llegó a estar menos $37, o sea, no solamente se cayeron, sino que era más barato regalarlo que tratar de colocar los barriles. Eso fue lo que sucedió. Eso sucedió porque llegaron a su fin los contratos de mayo. Les recuerdo que lo que les comentaba, que los precios del petróleo se rigen a futuros y ese día, cuando cayeron los precios, se cerraban los contratos de mayo. Y pues muchos salieron a tratar de vender, a colocar lo más que pudieron, porque a partir del siguiente día ya entraban en vigor los contratos de junio.
Pero todo eso el presidente no lo entiende, el presidente sigue pensando en eso. Dice, fíjense lo que dijo, Rockefeller decía que el mejor negocio del mundo era la extracción de petróleo y el segundo mejor negocio era administrar mal el petróleo. Sí, vamos a suponer que lo decía Rockefeller en esos términos, pero ya estamos en la recta final de los hidrocarburos. Es lo que no entiende López Obrador, que para 2030 la Unión Europea ya deja el uso de combustibles fósiles, el petróleo es uno de ellos, para entrar a otro tipo de tecnologías, a otro tipo de combustibles. Esto nos dice que el petróleo va en desuso. Estados Unidos va a comprar mucho petróleo, ¿pero para qué? Pues para gastárselo rápidamente y cuando se vaya dando el relevo de tecnologías, pues ya están preparados y con un precio muy accesible porque lo compraron barato. Saludos a Juan de la Vega y también a Zaida Barragán Campo. Saludos José Rafael Cárdenas, Jesús Efraín Martínez Aguilar, pero el peje con trabajo fue a la escuela y cuando fue no entraba. Ayer les dije, les pasé, les compartí las calificaciones que el diario Récord de Deportes publicó hace tiempo y que fueron las calificaciones que detectó cuando era senadora Mariana Gómez del Campo. Y bueno, pues hoy en su Twitter, Jorge Suárez Vélez, quien es un analista de economía y finanzas muy prestigiado con sede en Nueva York y que escribe en el periódico Reforma, comenta en la CNN y en diferentes lugares, dice, sigue siendo el problema de López Obrador, cree que extraer petróleo es casi gratis. El costo promedio mundial es de $32 para petróleo convencional. El shale entre 40 y 90, depende dónde. Pemex tuvo pérdida operativa de $19 mil millones el año pasado. Gran negocio, lo dice así Jorge Suárez Vélez. Es cierto, yo ya les he platicado que Pemex es la empresa petrolera más endeudada del mundo, debe más de $100 mil millones y está arrastrando a la economía nacional. Entonces, por esa razón, hay quienes vienen advirtiendo que México tiene que salirse de esta dependencia petrolera. Lo han venido advirtiendo muchos, pero el presidente cree que vienen nuevos tiempos, como cuando dijo López Portillo en aquella afirmación, tenemos que prepararnos para administrar la abundancia, y lo que pasó fue que su secretario de Energía provocó una caída en los precios del petróleo y pues cuál abundancia, nos presentó una situación terrible, como todos ustedes saben. Miren, les voy a recomendar un par de cosas que me parecen muy interesantes. Uno es una entrevista que hoy Timothy Snyder, quien es autor de este libro que les voy a enseñar, se llama Sobre la tiranía. Timothy Snyder es un libro de editorial Galaxia Gutenberg, que es muy delgadito, miren, es un libro que se puede leer rápidamente y que tiene 150 páginas, se titula Sobre la tiranía, es un libro barato, pero realmente vale mucho la pena. Hoy Jorge Fernández Menéndez, en su artículo en Excelsior, hace una serie de reflexiones sobre este libro, y bueno, pues creo que vale la pena retomar, porque él se refiere a una entrevista en que Timothy Snyder habla de lo que puede suceder en el futuro con los tiranos que gobiernan algunos países del mundo. El historiador estadounidense advirtió hace 3 años sobre las consecuencias de la mentira alentada por Donald Trump como forma de gobierno en Estados Unidos. Esto lo hizo en el libro que les estoy comentando. Tiene ahora un epílogo dramático en las consecuencias mediáticas y políticas del drama sanitario. ¿Cómo se las está arreglando? Dice, imagino que como todo el mundo procuro cuidar a mi familia, intento guiar a mis hijos con las tareas, intento encontrar una nueva rutina que me permita trabajar al principio y al final del día, mientras que en la parte central la dedico a mi familia. Esto es la respuesta que da Snyder con respecto a la cuarentena del COVID. Y bueno, le preguntan, sobre la tiranía parece tener un tremendo epílogo en este asalto de la mentira que ocurre en tiempo de pandemia. Traté de escribirlo de modo que fuera relevante en el futuro y tengo noticias de que por el mundo lo están volviendo a leer. El asunto de la fidelidad de los hechos es muy importante ahora mismo. Trump es un ejemplo de alguien que es capaz de lanzar al aire
desinformación en un momento en que lo que necesitábamos eran simples datos. Les recomiendo mucho, mucho este libro sobre la tiranía. Les repito, no es nada caro, es un libro chiquito y que pueden consultar, que pueden leer. Y les vamos a compartir esta entrevista con su autor, con Timothy Snyder. Les vamos a compartir la liga de esta entrevista que publica el diario El País y que creo que es muy interesante. Gracias también, saludos a Coti Torres, Santiago, Juan Antonio Gómez Cárdenas, José Allende, Alpi Gabriela, Gil Muñoz, muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy en esta transmisión. Y quiero cerrar con otra cosa que les vamos a compartir. ¿Por qué? Porque es de veras paradójico lo que está haciendo Vladimir Putin. Miren, el presidente de Rusia ha desarrollado una infraestructura de lujo en muchísimos lados. Fueron los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi y para eso en Sochi se desarrollaba una infraestructura impresionante de comunicaciones, de estadios, lo mismo ocurrió con la Copa del Mundo. Es decir, ha hecho Vladimir Putin unas obras impresionantes. Bueno, pues ahora está por abrirse lo que será la Catedral Ortodoxa Rusa y pues con la vanidad que tiene don Putin, pues no la va a hacer a un lado. Los rostros de Vladimir Putin y de Stalin o el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, estarán en las paredes de la nueva y flamante Catedral Ortodoxa, cerca de Moscú, dedicada a las Fuerzas Armadas rusas, el presidente ruso, el dictador soviético y también un buen número de personajes decoran esta iglesia. Otra de las obras en el nuevo templo que aspira a ser una de las catedrales ortodoxas más altas del mundo y cuya inauguración está prevista en mayo. Miren ustedes, lo paradójico es que con la Unión Soviética se cerraron todas las iglesias, todas las manifestaciones de culto, y miren, ahora no solamente se están reabriendo, sino que se está destinando parte de la escenografía a un personaje como Stalin, que si hubo un sanguinario en la historia de la humanidad, ese se llama José Stalin, que quién sabe cuántos millones de seres humanos sacrificó y que fue una verdadera amenaza. Fíjense lo paradójico, murió en la cama, murió tranquilamente siendo un hombre que se despachó una gran cantidad de personas. Yo tuve la oportunidad el año pasado de estar en Rusia y es un país fascinante. La verdad es que su historia, sus centros culturales son impresionantes, la gente de primera calidad. Me gustó mucho, la verdad, Rusia. Creo que es un país que vale mucho la pena visitar. Y bueno, pues estar en San Petersburgo, estar en la capital Moscú, es una experiencia inolvidable. Creo que es de las cosas que uno agradece a la vida, la oportunidad de estar en este tipo de naciones, en las cuales uno aprende mucho. Saludos, Jorge Naveja. José Allende, wow, tenía un par de semanas que no vi los directos y ahora me doy cuenta que ya tienes bot de bienvenida. Se nota el esfuerzo. Estamos trabajándole, José, estamos tratando de hacer algunos esfuerzos para que estas transmisiones tengan algún sentido, tengan un propósito, y es lo que estamos buscando. No hay más interés que pues compartir con ustedes la oportunidad de estar en una cuarentena y que, bueno, pues, si yo me dedico a esto, si todo el día me dedico a estar buscando información, analizarla en diferentes medios de comunicación como Mega Noticias TVC, como DK 1250, como otros medios en donde me invitan a hacer análisis, en mis artículos también en El Economista con José Cárdenas, en el sitio también de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Bueno, pues ¿por qué no lo voy a hacer? Con mucho gusto lo hago, y pues me ha dado la satisfacción de tener encuentros con personas, unas que no conocía, otras que hacía años que no sabían nada de su existencia y qué les había pasado. Y bueno, pues este tipo de intercambios nos dan pie para acercarnos, para hacer de las redes sociales una experiencia humana, una experiencia de vida. Y bueno, si a la par vamos generando información que es de utilidad, pues qué mejor. Ojalá, eso es lo que yo espero. Como les he dicho en otras ocasiones, si les gusta, recomiéndenlo, replíquenlo, denlo a conocer,
y lo agradeceré mucho. Les recuerdo que ahí ponemos mis redes sociales y los invito para que se sumen a mi canal de YouTube. Ahí vamos a estar colocando algunas cápsulas de otra índole, de otro tipo de informaciones. Saludos, Carmen Rodríguez. Y bueno, llegó el momento de darles las gracias por haberme acompañado. Una disculpa por este nuevo corte. Parece que ahora ya salió corridita esta segunda parte y les agradezco el favor de su atención. Pero antes, recuerden que es fundamental, es muy importante seguir las indicaciones que nos han venido haciendo los especialistas para evitar el contagio. Cosas que, aunque le moleste al vocero del gobierno federal, pues usar la mascarilla, no nos pasa nada cuando salimos a la calle, usar la mascarilla, porque de esta manera protegemos a los demás y nos protegemos a nosotros. Si salimos o aunque no salgamos, hay que lavarnos las manos con mucha frecuencia. Lavarnos las manos es parte de las tareas que venimos haciendo, y si ustedes no tienen la oportunidad en ese momento de lavarse las manos, en todas partes hay gel antibacterial, y pónganselo, limpien sus celulares, lo que traigan a la mano, para poder evitar ese tipo de contagios. Todo esto son acciones muy elementales que vale la pena que estemos emprendiendo. Y les recuerdo que parte también de lo que se está recomendando es, si salen, no estarse tocando la cara, porque pueden traer ya algunas burbujas, algún contagio. Por eso hay que tratar de evitarlo. Entonces, a lavarse las manos con mucha frecuencia, a tener ese tipo de cuidados, y sobre todo la distancia social, 2 metros, cuando estamos en el súper, cuando estamos en el banco. Eso es de las partes más recomendables, que tristemente estamos viendo. Les comentaba, hoy otra vez se replican las fotografías en California, en las playas, en donde está un montón de gente que ni siquiera cuidando la sana distancia, la distancia social. Saludos a Alma Sánchez, felicidades, hoy es su cumpleaños, muchas felicidades, Alma. También saludos a Tete Audrey, muchas gracias, padrino, ¿no? Lo hago con mucho gusto. Y les recuerdo que ya son más los síntomas: fiebre, tos, falta de aire o dificultad para respirar, escalofríos, temblores con escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida del olfato o el gusto. Si tienen algunos de estos síntomas, avisarle al médico y a tratar de evitar este tipo de contagio del COVID o coronavirus. Gracias por haberme acompañado, y les reitero, tenemos que vacunar a los niños contra el sarampión y contra la polio. Consulten a sus pediatras, no porque estén los hospitales saturados, no, siempre hay buenos pediatras que están dispuestos para poder atenderlos, para poder atender a sus niños, y es fundamental las dosis para la vacuna del sarampión y la vacuna contra la polio. Por favor, vamos haciendo eso. Las enfermedades como eso, como el sarampión y el polio, producen muertes, producen marcas de por vida cuando hay personas que las sufren. Saludos a Pati Padilla. Pati, qué gusto que te estés sumando a estas oportunidades. Muchas gracias por haberme acompañado, y bueno, pues mañana será otro día. Si les gusta, recomiéndenlo, y si llegan tarde, pues acuérdense que aquí está la grabación para que vean la primera parte, que fue el papelazo, pero sobre todo la segunda parte, que prácticamente fue la síntesis completa. Muchas gracias, hasta pronto, y bueno, pues que la pasen bien.